invitado, también quien también perteneció a esta casa, al Senado, como asesor del senador Fernando Pino Solanas, que siempre lo recordamos, también es abogado ambientalista, Enrique Viale. Enrique, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Enrique, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por contactarte con nosotros para el Resumen Parlamentario. No, gracias por llamarme. Enrique, recién estábamos, bueno, el senador estaba mencionando la declaración de emergencia agropecuaria en Chubut, en el departamento de Cuyamén. Hablábamos sobre los incendios que se dieron el año pasado, también al inicio de este año, y sobre la necesidad de tipificar los delitos ambientales, algo que ya conversamos con vos. Bueno, ¿cómo ves ese proceso legislativo? ¿Cuál es la necesidad de que se tipifiquen estos delitos? Bueno, en primer lugar lo veo bastante paralizado el tema, ¿no? Había arrancado el año con mucha fuerza, hubo una reunión conjunta, algo bastante inédito, una reunión conjunta entre justicia, ambiente, no recuerdo si alguna más, pero eran todas las comisiones que tenían los proyectos, habían invitado especialistas, bueno, venía con un impulso muy grande, pero como nos pasa generalmente en este tipo, en las causas, en los proyectos ambientales, pareciera como que viene una orden de algún lado que no sabemos dónde y las cosas se paralizan, ¿no? Entonces, y en este caso fue muy claro eso, ¿no? Una especie de acuerdo tácito de no tratar mal los proyectos. Así que lo vemos con mucha preocupación, porque proyecto que nosotros habíamos presentado, bueno, justo estaba el senador Luenzo representa un proyecto que había presentado en su momento como senador Fernando Pino Solanas, en el cual habíamos trabajado nosotros, pero había proyectos de todos los bloques políticos. Exacto. Y la verdad que era interesantísimo porque se estaba empezando, incluso habíamos podido participar en algunas reuniones de asesores, que se estaba avanzando como en una especie de dictamen único, faltaba todavía, hasta que vino, digo, esa orden tácita que existe hay veces, que la hemos sufrido cuando fui asesor de Pino en el Senado, de que algo no se trata. Y bueno, y en eso estamos ahora, ¿no? En Argentina es mucho más gravoso judicialmente robar un pan para comer que quemar un millón de hectáreas de bosque nativo. Claro. ¿No? O sea, uno no tiene ningún tipo de consecuencias penales, como pasó el año pasado, que se quemaron entre humedales y bosques nativos casi 1 millón de hectáreas y no hay nadie ni siquiera procesado, sin ningún tipo de consecuencia judicial y menos penal. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Porque, bueno, la cuestión ambiental ahora tiene una centralidad que es distinta, que sostiene nuestra vida y en el marco además de un colapso ecológico como el que estamos viviendo. Sí, muchas veces hasta incluso internalizan los costos, ¿no? Les sale más económico, digamos, pagar lo que sea que haya que pagar para exactamente que... Eso es así, Sofía, o sea, hay empresas que tienen internalizado en su costo las multas, por ejemplo, por deforestar, y les negocio, o sea, deforestan, ponen soja o ponen otro cultivo o ganadería, y es más barato para ellos, ¿sí? No tiene ninguna consecuencia. Exactamente. Y recién, un poquito antes, mencionábamos, ¿no?, la cumbre latinoamericana que se dio hace 2 semanas, también la participación del presidente en el foro de las principales economías sobre energía y clima, y también tenemos de cara en octubre, fines de octubre, la COP26. Y mucho se habla también de lo que tiene que ver con la transición energética, la famosa transición energética en la cual todos los países están conversando. Obviamente no es lo mismo las responsabilidades de los países del norte global que los del sur global, sobre todo cuando Biden propone, ¿no?, que ya para el 2030 la mitad de los autos nuevos van a ser a baterías, digamos, por electricidad. Te quería preguntar cuáles son los desafíos, sé que es una pregunta difícil y muy amplia, pero cuáles son los desafíos para la Argentina para lograr progresivamente esta transición energética y para que sea una transición sobre todo justa. Bueno, lo primero es empezar esa transición, ¿no? Claro. Es tomar la decisión política de tomar esa transición. Creo que no puede quedar solo en lo discursivo. La semana pasada también se presentó un proyecto de ley del presidente, que es el proyecto de ley de impulso a los hidrocarburos, que va a tener pronto tratamiento en el Senado, creo que estaban Hoy se trata. ahí. Bueno, que contrasta con, por ejemplo, con lo que pasó con delitos ambientales, digo, la urgencia de tratar ese proyecto, que choca de frente con cualquier desafío de transición energética, ¿eh? O sea, una ley que fomente por 20 años y impulse los hidrocarburos choca de frente con cualquier indicio o cualquier intento de empezar una transición energética, pero digo, además contrasta con el cajoneo que tiene la ley de delitos ambientales y el histórico, ya se podría decir histórico, cajoneo
De que tiene en el humedales. Congreso, no sé, exactamente, la ley de humedales, que ahora que la Cámara de Diputados, que está pronta nuevamente a perder estado parlamentario después que, bueno, tiene más de 9 años. Nosotros en 2017, un esfuerzo muy grande con Pino, ahí en el Senado pudimos lograr una media sanción, pero fue dificilísimo. Después murió ese proyecto en diputados. Es clave empezar una transición, y como dijiste vos, Sofía, son muy avesadas en el tema, están muy preparadas en este tema. No nos queda otra. Yo creo que todos, las y no, los sí, periodistas pero y no es todos común. tenemos en nuestro futuro, nuestro presente Sí, pero no es también. común tener tantos detalles, Sofía, como tenés vos, de los temas y tanto vocabulario sobre este tema. Realmente uno de los periodistas maneja más generalidad. El tema de la transición justa es clave. ¿Por qué? Porque si no va a haber una transición de mercado, una transición abrupta de un día para otro, dejando a la gente atrás. Una transición justa lo que significa es comenzar el proceso de salida de los hidrocarburos sin dejar nadie atrás, con la gente adentro, ¿no? Con los trabajadores petroleros transformándose en los nuevos petroleros, en los nuevos trabajadores de las energías renovables. Es decir, eso es clave y un proyecto, yo aspiraba a eso, que en vez de que sea un proyecto de promoción de hidrocarburos, que sea una ley de transición energética justa, que tenga un capítulo de el mientras tanto que hacemos con los hidrocarburos, porque no es de un día para otro, eso está claro, no se puede. Pero yo pienso, mira, estaba Luenzo recién, o si hubiese un senador de Neuquén, es decir, las provincias que tienen una dependencia tan grande del petróleo tienen que pensar en eso. Y vos lo acabas de decir, Biden anunció que en el 2030 la mitad de sus automóviles no van a consumir petróleo, y eso va a hacer caer el precio del petróleo a nivel internacional. Y entonces la transición va a ser, como decíamos antes, abrupta. Y provincias como Neuquén, Chubut, etcétera, que tienen una dependencia tan grande del petróleo, van a sufrir crisis económicas enormes, ¿no? Entonces, aún si vos no crees en lo ambiental, aún si vos crees que no existe el cambio climático, no sé, Milei, ¿no? O quien sea, lo tenés que hacer pensando en tu propia economía. O sea, los principales interesados tendrían que ser el sindicato de petroleros, por ejemplo, entre otros. Enrique, recién mencionábamos, te saco un poquito de este tema, la ley de humedales, ¿no? Sí. Que cada vez que siempre se pone sobre la mesa, quizás cuando suceden, no sé, las marchas, también cuando los incendios, la bajante histórica del Paraná, hasta mismo los carpinchos en Nordelta, digamos, siempre fueron oportunidades para hablar de la ley de humedales. ¿Por qué es importante una ley de humedales? Bueno, recordemos que es una ley, insisto, ¿no? Que tiene más de 8 años dando vuelta y que con lobby muy grande, triple lobby, ¿no? El agropecuario, el minero y el de la especulación inmobiliaria. Y es una ley de presupuestos mínimos, bastante, muy racional, que no tiene siquiera prohibiciones. Pero bueno, está en la ambición de estos lobbies, que no tienen ningún tipo de... Lo que hace es ordenar el territorio y en primer lugar es hacer un inventario de humedales, es decir, dónde están, cómo están, o sea, para proteger algo vos tenés que conocerlo. Y después pone algunas pautas mínimas, pero no tiene siquiera prohibiciones, no es que se va a crear un parque nacional de humedales donde haya humedales. Entonces, a diferencia de la ley de glaciares que prohibía, por ejemplo, que prohíbe la minería sobre glaciares, o la ley de bosque que también establecía prohibiciones, esta no tiene siquiera eso. Pero está la ambición, insisto, es que no permite ningún tipo de ley, y por eso está cajoneada de la manera que está, que es dramático, ¿no? Porque a pesar de los carpinchos, a pesar de una marcha ciudadana de 300 kilómetros remando, no logramos siquiera que la traten, ¿no? En la Comisión de Agricultura, esto de la Cámara de Diputados. Claro, sí, a pesar de la voluntad de muchísimos diputados y diputadas que efectivamente quieren tratarla, bueno, aspiremos a... Bueno, hubo un laburo enorme ahí de Leo Grosso. Exactamente. Leo Grosso, que laburó para generar, había 13 proyectos de ley, pudo unificar en un dictamen que lo sacó. Hay un dictamen de ambiente, los diputados se pueden sacar dictamen, a diferencia, nosotros tuvimos que hacer un lío bárbaro con Pino para sacar un dictamen porque Agricultura en ese momento no quería. Pero bueno, es una larga historia, es lindo. Tendrían que hacer un programa que se llame Detrás de Escena en el Senado, de contar todo cómo fue cada... Pero bueno. El tratamiento, totalmente. Hay mucho para contar. Para otras noches. Enrique, nos quedamos sin tiempo. Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Muchas gracias, te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias Enrique.